En el año 146 antes de nuestra era, las llamas consumieron Corinto. No fue un incendio accidental. Fue metódico, ordenado, ejecutado con la precisión administrativa que caracterizaba a Roma. El cónsul Lucio Mumio había recibido instrucciones claras del Senado. La ciudad debía desaparecer como advertencia para el resto de Grecia. Los habitantes que no murieron en la matanza fueron vendidos como esclavos. Las estatuas de bronce, las pinturas, los tesoros acumulados durante siglos de prosperidad comercial, todo fue embarcado hacia Italia como botín de guerra. Mumio, quien según Plinio el Viejo advirtió a los transportistas que cualquier obra de arte perdida debería ser reemplazada por ellos mismos, ni siquiera comprendía el valor de lo que saqueaba. Corinto, una de las ciudades más ricas del mundo helénico, quedó reducida a cenizas y escombros. Sus muros fueron derribados. Durante más de un siglo, el sitio permaneció inhabitado, un recordatorio silencioso de lo que Roma hacía con quienes desafiaban su autoridad. Ese mismo año, en la otra punta del Mediterráneo, Cartago ardía también. Dos civilizaciones que habían moldeado el mundo antiguo, borradas del mapa en la misma generación. Pero mientras Cartago era el enemigo tradicional de Roma, Grecia era distinta. Roma debía a Grecia su filosofía, gran parte de su religión, su literatura, su arte, su arquitectura. Los romanos educados hablaban griego. Los generales romanos citaban a Homero. Los escultores romanos copiaban obras griegas. Y sin embargo, allí estaba Corinto, humeante, vacía, testimonio de que el respeto cultural no impedía la destrucción política. La pregunta que resonó en el mundo antiguo y que aún resuena hoy es esta: ¿cómo pudo la civilización que inventó la democracia, que derrotó al imperio persa, que produjo a Platón y Aristóteles, que fundó ciudades desde España hasta la India, terminar subordinada a un poder que inicialmente consideraba bárbaro? ¿Cómo desapareció Grecia? La respuesta no está en una sola batalla ni en una sola decisión. Está en un proceso que duró más de 2 siglos, en el que las mismas características que habían hecho grande al mundo griego, su fragmentación política, su orgullo cívico, su incapacidad para formar unidades políticas estables más allá de la polis, se convirtieron en las causas de su desaparición como fuerza independiente. La historia de la caída de Grecia es la historia de un mundo que se negó a adaptarse a las nuevas realidades del poder mediterráneo hasta que fue demasiado tarde. Para entender esta caída, debemos retroceder al momento de mayor esplendor griego y seguir el camino que llevó desde las alturas de la hegemonía cultural y militar hasta las cenizas de Corinto. El siglo V antes de nuestra era fue el apogeo del poder griego. En el año 490, los atenienses derrotaron a los persas en Maratón. En el 480, una coalición griega dirigida por Esparta destrozó al ejército persa de Jerjes en las Termópilas y Platea, mientras la flota ateniense lo hacía con la armada persa en Salamina. Estas victorias no fueron meros triunfos militares, fueron la confirmación de que el sistema político griego, basado en ciudadanos libres que luchaban por su propia tierra, podía vencer a los ejércitos de súbditos movilizados por imperios despóticos. Heródoto, escribiendo décadas después, interpretó estas guerras como la victoria de la libertad sobre la tiranía, del debate sobre la sumisión, de Occidente sobre Oriente. Atenas emergió de las guerras médicas como la potencia naval dominante del Egeo. Bajo el liderazgo de Temístocles, había construido una flota de más de 200 trirremes. Estas naves, impulsadas por 170 remeros cada una, requerían una base social amplia. No podían tripularse solo con aristócratas. Los tetes, la clase más baja de ciudadanos atenienses, se convirtieron en la columna vertebral de la flota.
y al hacerlo adquirieron influencia política. La democracia ateniense, que bajo las reformas de Clístenes en el año 508 había establecido el gobierno de la Asamblea de Ciudadanos, se radicalizó. Pericles, quien dominó la política ateniense desde aproximadamente el año 461 hasta su muerte en el 429, expandió la participación democrática introduciendo el pago por servicio en los jurados y en los cargos públicos, permitiendo que incluso los ciudadanos más pobres participaran activamente en el gobierno. Pero el sistema que Atenas construyó para asegurar su poder contenía contradicciones fatales. La Liga de Delos, formada en el año 478 como alianza defensiva contra Persia, se convirtió rápidamente en un imperio ateniense. Las ciudades que intentaron retirarse fueron obligadas a permanecer por la fuerza. Naxos en el año 470, Tasos en el 465, más tarde Samos en el 440, todas fueron reducidas militarmente cuando intentaron recuperar su autonomía. El tesoro de la Liga, originalmente guardado en la isla sagrada de Delos, fue trasladado a Atenas en el año 454. Las contribuciones de los aliados, teóricamente voluntarias, se convirtieron en tributos obligatorios que financiaban no solo la defensa común, sino también las construcciones monumentales de Atenas. El Partenón, iniciado en el año 447 bajo la dirección del arquitecto Ictino y el escultor Fidias, fue parcialmente financiado con fondos de la Liga. Pericles defendió esto argumentando que mientras Atenas cumpliera con la defensa de los aliados, tenía derecho a usar el excedente como quisiera. Sus oponentes, tanto dentro de Atenas como fuera, lo consideraron simple imperialismo. Esparta observaba este crecimiento con alarma creciente. El sistema espartano era diametralmente opuesto al ateniense. Mientras Atenas se basaba en el comercio, la flota y la democracia radical, Esparta era una sociedad militarista aristocrática, centrada en la agricultura y en mantener el control sobre una población de hilotas, siervos descendientes de las poblaciones conquistadas de Mesenia y Laconia, que superaban en número a los ciudadanos espartanos en una proporción de al menos 7-1. Los espartanos vivían en constante temor a una revuelta de los hilotas. Plutarco menciona que los éforos, magistrados espartanos, declaraban formalmente la guerra a los hilotas cada año al asumir el cargo, permitiendo legalmente que cualquier espartano matara a un hilota sospechoso sin consecuencias religiosas por derramamiento de sangre. Este sistema producía soldados de infantería incomparables, los hoplitas espartanos cuya disciplina y entrenamiento eran legendarios, pero también una sociedad profundamente conservadora, cerrada al cambio y aterrorizada por cualquier alteración del equilibrio interno. Esparta lideraba la Liga del Peloponeso, una alianza de ciudades principalmente oligárquicas del sur de Grecia. La rivalidad entre estas dos alianzas, una democrática y naval dirigida por Atenas, otra oligárquica y terrestre dirigida por Esparta, dominó la política griega de mediados del siglo V. Tucídides, el gran historiador ateniense que vivió los acontecimientos, identificó la causa profunda de la guerra que vendría: el crecimiento del poder ateniense y el miedo que esto generaba en Esparta. La guerra del Peloponeso estalló en el año 431. Tucídides la narró con una precisión que la convierte en la fuente principal para todo el conflicto. Comenzó con disputas entre aliados de ambas partes. Corcira y Corinto se enfrentaron por el control de Epidamno, una colonia en el Adriático. Atenas intervino apoyando a Corcira, cuya flota de 120 naves era la segunda más grande de Grecia. Corinto, miembro de la Liga del Peloponeso, presionó a Esparta para que actuara.
Hubo un segundo conflicto en Potidea, colonia corintia, pero miembro de la Liga de Delos, que Atenas sitió cuando intentó rebelarse. Finalmente, Atenas emitió el decreto megárico, prohibiendo a los comerciantes de Mégara, aliada de Esparta, el acceso a los puertos de la Liga de Delos. Mégara, estrangulada económicamente, pidió ayuda a Esparta. La estrategia de Péricles era clara. Atenas no podía vencer a Esparta en tierra. El ejército hoplita espartano era superior, pero Esparta no tenía flota que pudiera desafiar a Atenas. Pericles ordenó a la población del Ática abandonar los campos y refugiarse dentro de las murallas largas, fortificaciones que conectaban Atenas con su puerto, el Pireo, creando una fortaleza continua de más de 7 kilómetros. Mientras la flota controlara el mar, Atenas podía importar grano del Mar Negro y resistir indefinidamente. Los espartanos invadirían, quemarían los campos y se retirarían sin lograr nada decisivo. El plan funcionó militarmente, pero desató una catástrofe humanitaria. En el año 430, una plaga estalló en Atenas. La ciudad, hacinada con refugiados, sin sistemas de saneamiento adecuados para tal población, fue arrasada. Tucídides, quien contrajo la enfermedad y sobrevivió, la describió con detalle clínico. Fiebre alta, inflamación de los ojos, sangrado interno, sed insaciable, erupciones cutáneas, convulsiones. Los médicos no podían hacer nada. Los enfermos morían en las calles, los cadáveres se apilaban en los templos. La moralidad social colapsó. Según Tucídides, entre 1/4 y 1/3 de la población ateniense murió. Pericles mismo sucumbió en el año 429. La identificación exacta de la plaga ha sido objeto de debate durante siglos. Las hipótesis han incluido tifus, viruela, sarampión, fiebre tifoidea e incluso ébola. Un estudio de restos dentales de una fosa común en el Cerámico, el antiguo cementerio de Atenas, publicado en 2006 por Manolis Papagrigorakis y su equipo, encontró evidencia de ADN de Salmonella typhi, sugiriendo fiebre tifoidea, aunque otros investigadores han cuestionado la contaminación de las muestras. Lo que no está en debate es el impacto devastador. Atenas perdió no solo población, sino liderazgo. Los políticos que sucedieron a Pericles carecían de su autoridad y su visión estratégica. Cleón, un fabricante de cuero que Tucídides retrata como un demagogo agresivo, y Nicias, un general conservador y extremadamente religioso, dominaron la política ateniense en los años siguientes. La guerra se brutalizó. En el año 427, cuando Mitilene, en la isla de Lesbos, intentó rebelarse de la Liga de Delos, Atenas sofocó la revuelta. Cleón propuso en la asamblea ejecutar a todos los hombres adultos y esclavizar a las mujeres y niños. La asamblea aprobó la medida y envió un trirreme con las órdenes. Al día siguiente hubo un debate reconsiderado. Diódoto argumentó que la clemencia era más útil que el terror absoluto. La asamblea revocó la decisión por un margen estrecho y envió un segundo trirreme que, remando día y noche sin parar, alcanzó a Mitilene justo a tiempo para detener la masacre. Aún así, aproximadamente 1000 hombres identificados como líderes de la revuelta fueron ejecutados. En el año 421, agotadas ambas partes, Atenas y Esparta firmaron la paz de Nicias, que debía durar 50 años. Duró 6. La facción democrática radical de Atenas, liderada ahora por Alcibíades, sobrino de Pericles, brillante, carismático, ambicioso hasta la temeridad, convenció a la asamblea de lanzar una expedición masiva contra Siracusa, en Sicilia. El pretexto era ayudar a la ciudad de Segesta, aliada de Atenas, contra Siracusa, aliada de Esparta. El objetivo real,
era conquistar Sicilia, la principal fuente de grano de Esparta, y convertir a Atenas en la potencia hegemónica indiscutible del Mediterráneo. En el año 415, Atenas envió una flota de 134 trirremes y más de 5.000 hoplitas. Fue la expedición más grande jamás organizada por una ciudad griega. Tucídides describe el momento de la partida: el Pireo lleno de multitudes, soldados y marineros ofreciendo libaciones, familias despidiéndose, una mezcla de esperanza y presentimiento. Fue un desastre absoluto. Alcibíades fue acusado de sacrilegio, la profanación de las estatuas de Hermes que apareció la noche antes de la partida, y llamado de vuelta para ser juzgado. Huyó a Esparta y aconsejó a los espartanos sobre cómo derrotar a Atenas. La expedición, ahora bajo el mando de Nicias, sitió Siracusa, pero no logró tomarla rápidamente. Esparta envió refuerzos bajo el general Gilipo. Los siracusanos, inicialmente desmoralizados, contraatacaron. En el año 413, los atenienses intentaron retirarse. Su flota fue destruida en el gran puerto de Siracusa. Los soldados intentaron escapar por tierra. Fueron perseguidos, capturados. Nicias y el otro general, Demóstenes, fueron ejecutados. Los soldados supervivientes, aproximadamente 7.000, fueron encerrados en las canteras de piedra de Siracusa, las latomías, donde miles murieron de hambre, sed y exposición. Plutarco relata que algunos atenienses salvaron sus vidas recitando pasajes de las tragedias de Eurípides a sus captores sicilianos, que admiraban al dramaturgo. Fue la peor derrota militar en la historia de Atenas hasta ese momento. Esparta, aconsejada por Alcibíades, cambió de estrategia. En lugar de invasiones anuales de corta duración, estableció una guarnición permanente en Decelea, en el Ática, a solo 22 kilómetros de Atenas. Desde allí, controlaban el campo ateniense constantemente. Más de 20.000 esclavos, muchos trabajadores de las minas de plata de Laurión, que eran la principal fuente de ingresos de Atenas, escaparon al territorio espartano. Atenas quedó confinada dentro de sus murallas, dependiente completamente de las importaciones marítimas. Y entonces, Esparta hizo algo impensable décadas antes: construyó una flota. El dinero vino de Persia. El sátrapa Tisafernes, gobernador persa de Lidia, financió la construcción de naves espartanas a cambio de que Esparta reconociera el control persa sobre las ciudades griegas de Asia Menor. Después de casi un siglo desde las guerras médicas, los griegos volvían a aliarse con Persia para luchar contra otros griegos. Atenas resistió con una tenacidad asombrosa. Fundió las estatuas de oro de la Acrópolis para pagar a los remeros. Construyó nuevas flotas una y otra vez. Ganó batallas navales importantes en Cinosema en el año 411 y en Cícico en el 410. Pero carecía de los recursos para un esfuerzo sostenido. En el año 405, el general espartano Lisandro destruyó la última flota ateniense en Egospótamos, en el Helesponto. Capturó 170 trirremes y ejecutó a 3.000 prisioneros atenienses. Atenas quedó sitiada por tierra y bloqueada por mar. No entraba grano. En el año 404, sin opciones, se rindió. Las condiciones fueron dictadas por Esparta: demolición de las murallas largas, entrega de todas las naves excepto 12, disolución de la Liga de Delos, aceptación de una guarnición espartana y un gobierno oligárquico impuesto, los 30 tiranos. La guerra del Peloponeso había durado 27 años. Destruyó la riqueza acumulada del siglo V, mató a una generación de hombres, fragmentó aún más el ya dividido mundo griego. Tucídides, que vivió para ver la derrota de su ciudad aunque no terminó su historia del conflicto, lo llamó la mayor conmoción que haya afectado a los griegos y a una parte de los bárbaros, y por así decirlo, a la mayor parte de la humanidad.
Pero lo más devastador no fue la destrucción física, fue la destrucción moral. La guerra corrompió los valores cívicos que habían definido a las polis griegas. Tucídides describe el proceso en su análisis de la guerra civil de Corcira en el año 427, donde demócratas y oligarcas se masacraron mutuamente. La causa de todo esto era el afán de poder motivado por la ambición y la codicia, de donde surgía también la violencia de los partidos enfrentados. Los líderes de las ciudades, de uno y otro lado, con el pretexto de invocar la igualdad política para el pueblo o la prudencia aristocrática, hacían del bien común, al que servían de palabra, su botín. La lealtad a la facción superó la lealtad a la ciudad. La utilidad política sustituyó a la verdad. Las palabras cambiaron su sentido habitual respecto a los hechos para justificarlos. La audacia irreflexiva pasó a considerarse valiente lealtad al partido, la prudente vacilación, cobardía disfrazada, la moderación, pantalla de la falta de hombría, y la capacidad de verlo todo, incapacidad para todo. Esta descripción de Tucídides es uno de los análisis más penetrantes jamás escritos sobre cómo la guerra civil corroe el lenguaje mismo de la política. Esparta, victoriosa, impuso su sistema por toda Grecia, instaló guarniciones, estableció gobiernos oligárquicos, desmanteló democracias, pero Esparta carecía de la capacidad administrativa y la visión política para gobernar un imperio. Su población de ciudadanos de pleno derecho, los homoioi o iguales, había sido de aproximadamente 8.000 hombres adultos en el siglo VI. En el año 480 eran quizás 5.000. En el año 371, después de décadas de guerras, eran menos de 2.000. Esparta enfrentaba una crisis demográfica catastrófica. No podía reemplazar las pérdidas, y su sistema, diseñado para el control interno de Laconia y Mesenia, no era exportable. El régimen de los 30 tiranos en Atenas, liderado por Critias, aristócrata y antiguo alumno de Sócrates, se convirtió rápidamente en una dictadura sanguinaria. En menos de un año, ejecutaron a aproximadamente 1.500 ciudadanos y metecos, residentes extranjeros, confiscando sus propiedades. Los exiliados demócratas, liderados por Trasíbulo, organizaron una resistencia. En el año 403, entraron en Atenas y derrotaron a los 30 en una batalla urbana en el Pireo. Los espartanos, divididos internamente sobre si apoyar a los oligarcas, permitieron la restauración de la democracia bajo condiciones de amnistía general. Atenas revivió con sorprendente rapidez. La democracia restaurada fue más cauta, más codificada. Se revisaron las leyes. Se distinguió claramente entre decretos temporales y leyes permanentes. Se establecieron procedimientos para evitar decisiones impulsivas de la Asamblea. Pero el daño al prestigio ateniense era irreparable. La ciudad que había liderado la resistencia contra Persia, que había construido el Partenón, que había producido a Sófocles, Eurípides y Sócrates, había sido derrotada y ocupada. Y Sócrates mismo se convirtió en víctima del trauma político. En el año 399 fue acusado de impiedad y de corromper a los jóvenes. Los cargos eran técnicamente religiosos, pero el trasfondo era político. Critias, el líder de los 30 tiranos, había sido su discípulo. Alcibíades, el traidor que aconsejó a Esparta, había sido su seguidor. La asociación de Sócrates con estos hombres, su cuestionamiento constante de las creencias tradicionales, su crítica de la democracia como gobierno de los ignorantes, todo lo hizo sospechoso ante una ciudad traumatizada que buscaba chivos expiatorios. Fue juzgado ante un jurado de 501 ciudadanos y condenado por un margen estrecho. Platón,
quien presenció el juicio y cuyas obras filosóficas están construidas alrededor de la figura de Sócrates, vio en esta condena la prueba de que la democracia ateniense era fundamentalmente defectuosa, incapaz de distinguir la sabiduría de la demagogia. Sócrates bebió la cicuta. Su muerte marcó simbólicamente el fin de la Atenas del siglo V. Esparta, mientras tanto, se ganó rápidamente el odio de sus antiguos aliados. Impuso tributos, instaló armostas, gobernadores espartanos y decarchías, juntas de 10 hombres, para controlar las ciudades sometidas. Tebas, Corinto y otras antiguas aliadas de Esparta se rebelaron. Persia, alarmada por el creciente poder espartano en Asia Menor, cambió de lado nuevamente. En el año 395 estalló la Guerra de Corinto, una coalición de Tebas, Atenas, Corinto y Argos, financiada por oro persa, contra Esparta. El general espartano Agesilao II había estado luchando contra los sátrapas persas en Asia Menor con considerable éxito. Fue llamado de vuelta para enfrentar la amenaza en Grecia. En el año 394 derrotó a la coalición en Coronea, en Beocia, pero no pudo romperla completamente. La guerra se estancó. En el mar, el almirante ateniense Conón, sirviendo ahora a Persia, destruyó la flota espartana en Cnido, terminando con la breve hegemonía naval de Esparta. La guerra terminó no con una victoria militar, sino con un dictado persa. En el año 386, el rey persa Artajerjes II impuso la paz del rey, también conocida como paz de Antálcidas por el general espartano que negoció los términos. Grecia aceptó la autonomía de todas las polis, excepto las ciudades griegas de Asia Menor, que quedaron bajo control persa. Fue una humillación absoluta. El imperio que los griegos habían derrotado en Maratón y Salamina ahora dictaba la política griega. Y Sócrates, el gran orador ateniense, lo llamó la paz más vergonzosa que los griegos hayan conocido jamás. Esparta, supuestamente garante de la autonomía de las polis según la paz, la violó repetidamente cuando le convenía. En el año 382, durante una tregua, tropas espartanas ocuparon la Cadmea, la ciudadela de Tebas, instalando una oligarquía pro-espartana. Fue un acto de traición que enfureció a toda Grecia. Tebas sería la némesis de Esparta. En el año 379, exiliados tebanos liderados por Pelópidas retomaron la ciudad en una operación nocturna audaz. Asesinaron a los líderes oligárquicos durante un banquete, expulsaron a la guarnición espartana al amanecer. Esparta envió ejércitos para someter a Tebas nuevamente. Fracasaron. Tebas, bajo el liderazgo de Pelópidas y Epaminondas, los dos generales más brillantes de su generación, creó un nuevo tipo de ejército. Epaminondas revolucionó la táctica hoplita. Tradicionalmente, las falanges griegas se formaban con profundidad uniforme, generalmente 8 filas, con el flanco derecho siendo el lugar de honor y mayor fuerza, ya que cada hoplita protegía su lado izquierdo con el escudo y buscaba instintivamente la protección del escudo del hombre a su derecha. Epaminondas creó una formación asimétrica. Concentró su fuerza en el ala izquierda, creando una falange de 50 filas de profundidad, mientras mantenía el resto de la línea más débil y retrasada. El ala izquierda masiva golpeaba el ala derecha enemiga, el sector fuerte tradicional, con fuerza abrumadora antes de que el resto de las líneas se encontraran. Era una táctica oblicua que requería disciplina y entrenamiento excepcionales. El núcleo de este ejército tebano era el Batallón Sagrado, una unidad de 300 hombres compuesta por 150 parejas de amantes masculinos. Plutarco explica la lógica. Los amantes lucharían con ferocidad extrema para protegerse mutuamente y para evitar la vergüenza ante el amado.
Fueron entrenados como una unidad de élite profesional permanente, algo raro en un mundo donde los ejércitos griegos tradicionales eran milicias ciudadanas. Pelópidas los comandaba personalmente. En el año 371, en Leuctra, Beocia, el ejército espartano comandado por el rey Cleombroto primero se enfrentó a los tebanos. Los espartanos tenían aproximadamente 10.000 hoplitas y 1.000 jinetes. Los tebanos eran menos de 7.000, pero Epaminondas aplicó su táctica. El ala izquierda tebana, 50 filas de profundidad con el batallón sagrado al frente, destrozó el ala derecha espartana. Cleómbroto murió en el combate. Aproximadamente 1.000 espartanos cayeron, de los cuales 400 eran ciudadanos de pleno derecho, los homoioi. Para una población de menos de 2.000 ciudadanos adultos varones, era una catástrofe demográfica irreparable. Jenofonte, el historiador y soldado ateniense que había admirado a Esparta, escribió sobre Leuctra con un asombro casi incrédulo. Era la primera vez en memoria registrada que un ejército espartano en plena fuerza había sido derrotado en una batalla terrestre campal. El mito de la invencibilidad espartana se evaporó en una tarde. Epaminondas no se detuvo. Invadió el Peloponeso 4 veces en los años siguientes. En el año 370 llegó a Laconia misma, territorio que no había sido invadido en siglos. Liberó Mesenia. Fundó la ciudad de Mesene como capital de un estado mesenio independiente. Los ilotas mesenios, que habían sido siervos de Esparta durante más de 3 siglos, eran libres. Esparta perdió aproximadamente la mitad de su territorio y la base económica de su sistema. Sin los ilotas mesenios trabajando la tierra, la sociedad espartana no podía funcionar. Nunca se recuperó. Tebas dominó Grecia brevemente, pero su hegemonía dependía del genio de 2 hombres. En el año 364, Pelópidas murió en batalla en Tesalia. En el 362, Epaminondas cayó en la batalla de Mantinea, luchando contra una coalición de Esparta, Atenas y otros estados que temían el poder tebano. Según Plutarco, sus últimas palabras fueron: «He vivido lo suficiente, pues muero invicto». Tebas, sin sus líderes, se retiró de la política de gran poder. Grecia, en el año 362, estaba exhausta. Jenofonte termina su historia de Grecia, las helénicas, con la batalla de Mantinea y escribe: «Pensé que pondría fin a mi historia con esta batalla, ya que la confusión y desorden en Grecia después de ella fue aún mayor. 4 potencias principales, Atenas, Esparta, Tebas y Persia, habían luchado durante décadas por la hegemonía. Ninguna la había conseguido de manera permanente. Las ciudades griegas estaban empobrecidas, despobladas, divididas por odios irreconciliables. Fue en este mundo fragmentado y agotado donde un poder nuevo y hasta entonces considerado marginal encontró su oportunidad. Al norte de Grecia, en Macedonia, un reino que los griegos del sur consideraban semibárbaro, un rey llamado Filipo II observaba y aprendía. La muerte de Alejandro en el año 323 antes de nuestra era no produjo un vacío de poder, sino una explosión de ambiciones contenidas. Los generales que habían marchado con él, los diádocos, no compartían su visión de un imperio unificado bajo una monarquía universal. Compartían, en cambio, la convicción de que el botín debía repartirse entre quienes habían sobrevivido a las campañas. La primera división, acordada en Babilonia inmediatamente después del funeral, fue provisional. Pérdicas asumió la regencia en nombre de los reyes Títere, Filipo III Arrideo y el infante Alejandro IV. Antípatro mantuvo el control de Macedonia y Grecia. Ptolomeo recibió Egipto. Laocoonte y Antígono obtuvieron territorios en Asia Menor.
Seleuco, inicialmente comandante de la caballería de élite, terminaría fundando el imperio más extenso. Pero los acuerdos en el mundo helenístico duraban lo que tardaba un ejército en movilizarse. Las guerras de los diádocos se extendieron durante más de 4 décadas. Fueron conflictos de una escala sin precedentes en el Mediterráneo oriental. Ejércitos de 60, 80, incluso 100.000 hombres se enfrentaron en batallas que decidían el destino de continentes. En Ipsos, en el año 301, Antígono el Tuerto, que había intentado reunificar el imperio bajo su mando, fue derrotado y muerto por una coalición de Seleuco, Lisímaco y Casandro. 80.000 combatientes participaron según las fuentes antiguas. La batalla consolidó la fragmentación irreversible. Para el año 281, tras la muerte de Seleuco a manos de Ptolomeo Cerauno, el mapa político se había estabilizado en 3 reinos principales: el Egipto Ptolemaico, con capital en Alejandría; el Imperio Seleucida, que se extendía desde Siria hasta las fronteras de la India, con capitales en Seleucia del Tigris y Antioquía; y el Reino de Macedonia, bajo la dinastía antigónida, fundada por Antígono II Gonatas en el año 277. Grecia continental quedó atrapada en este nuevo orden. Ya no era el centro del mundo helénico. Era una región periférica, disputada, estratégica por su posición geográfica y su prestigio simbólico, pero económicamente agotada y demográficamente reducida. Las grandes migraciones del siglo IV, impulsadas por la pobreza y las guerras constantes, habían vaciado ciudades enteras. Miles de griegos se habían establecido como colonos militares, administradores, mercenarios o comerciantes en Egipto, Siria, Asia Menor y Bactria. Alejandría, con su biblioteca, su museo, su faro y su población que superaba los 300.000 habitantes, se convirtió en la nueva capital intelectual y económica del helenismo. Atenas conservaba sus escuelas filosóficas y su aura cultural, pero sus arsenales estaban vacíos, sus murallas deterioradas, su flota reducida a una sombra. El control macedonio sobre Grecia se institucionalizó mediante lo que los historiadores modernos denominan las cadenas de Grecia. 3 fortalezas estratégicas, Demetrias en Tesalia, Calcis en Eubea y Corinto en el Istmo, fueron guarnecidas permanentemente por tropas macedonias. Desde estas posiciones, los reyes antigónidas podían intervenir rápidamente en cualquier levantamiento, controlar las rutas terrestres y marítimas y asegurar que ninguna coalición griega amenazara su flanco sur. La autonomía de las polis, principio sagrado durante siglos, quedó reducida a una ficción administrativa. Las ciudades mantenían sus asambleas, sus magistrados, sus cultos locales, pero la política exterior, la guerra y la paz, las decisiones vitales, se tomaban en Pella. Frente a esta realidad, los griegos desarrollaron una adaptación política notable: el federalismo. Las ligas regionales, que habían existido como alianzas religiosas o defensivas menores, se transformaron en estados federales complejos. La Liga Aquea, centrada en el Peloponeso Norte, y la Liga Etolia, en Grecia Central, emergieron como las principales potencias griegas del siglo III. A diferencia de las hegemonías del pasado, basadas en la dominación de una ciudad sobre otras, estas ligas operaban bajo principios de representación proporcional. Las ciudades miembros conservaban autonomía interna, pero delegaban la política exterior, la acuñación de moneda, la declaración de guerra y la paz a una asamblea federal y a un estratega elegido anualmente. Polibio, el historiador aqueo del siglo II,
Elogió este sistema como la forma más perfecta de gobierno mixto, combinando elementos democráticos y aristocráticos, y lo contrastó favorablemente con la tiranía macedonia y la democracia radical ateniense del siglo V. Arato de Sisión, estratega de la Liga Aquea en múltiples ocasiones entre los años 245 y 213, fue el arquitecto de esta expansión federal. Mediante diplomacia, sobornos y operaciones nocturnas audaces, incorporó ciudades del Peloponeso a la Liga, liberándolas de tiranos locales y guarniciones macedonias. En el año 243, tomó Corinto por sorpresa, expulsando a la guarnición antigónida y uniendo la ciudad a la Liga. Fue un triunfo celebrado en toda Grecia, pero el federalismo tenía límites estructurales. Las ligas carecían de los recursos fiscales y humanos de los reinos helenísticos. Dependían de mercenarios. Sus decisiones requerían consenso entre ciudades con intereses divergentes y, sobre todo, operaban en un tablero geopolítico donde las grandes potencias, Macedonia, Egipto y Esparta, intervenían constantemente para mantener el equilibrio a su favor. Esparta, reducida a una sombra de su antiguo poder, intentó una última reforma radical. El rey Agis IV, en los años 240, propuso cancelar deudas, redistribuir tierras y restaurar el número de ciudadanos mediante la incorporación de periecos y extranjeros. La oligarquía espartana lo ejecutó. Su sucesor, Cleómenes III, implementó las reformas por la fuerza entre los años 235 y 222. Abolió el eforado, ejecutó a sus oponentes, redistribuyó tierras, armó a 4.000 nuevos ciudadanos con el equipo macedonio de Sarisas y lanzó una campaña para restaurar la hegemonía espartana en el Peloponeso. Derrotó a la Liga Aquea en varias batallas. Arato, desesperado, cometió lo que muchos griegos consideraron traición. Pidió ayuda a Antígono, tercero Dosón de Macedonia. En el año 222, en la batalla de Selasia, el ejército combinado macedonio-aqueo, aproximadamente 28.000 hombres, enfrentó a Cleómenes, que comandaba unos 20.000. La falange macedonia y la caballería tesalia rompieron las líneas espartanas. Cleómenes huyó a Egipto, donde moriría años después en un intento fallido de rebelión. Esparta fue ocupada. Sus instituciones tradicionales fueron desmanteladas. La reforma social fue revertida. Selasia marcó el fin definitivo de Esparta como potencia militar independiente. La ciudad sobrevivió como museo viviente, atrayendo turistas romanos siglos después, que venían a observar las flagelaciones rituales de los jóvenes en el santuario de Artemisa Ortia, pero su capacidad de influir en los asuntos griegos había terminado. Mientras Grecia se desgastaba en conflictos internos, una potencia nueva cruzaba el Adriático. Roma había unificado Italia tras las guerras samnitas y la guerra contra Pirro de Epiro. En el año 264 comenzó la primera guerra púnica contra Cartago. 23 años después, Roma controlaba Sicilia, Córcega y Cerdeña. Su expansión la llevó inevitablemente al Adriático oriental. Las incursiones de piratas ilirios contra comerciantes italianos provocaron la primera guerra ilírica en el año 229. Roma estableció protectorados en la costa balcánica. Las ciudades griegas de Apolonia y Epidamno aceptaron la protección romana. Fue el primer contacto directo entre Roma y el mundo griego continental. El rey macedonio Filipo V, que ascendió al trono en el año 221, observó con alarma la presencia romana en su esfera de influencia. En el año 215, tras la desastrosa derrota romana en Canas ante Aníbal, Filipo vio una oportunidad. Firmó un tratado de alianza con Cartago. Si Aníbal vencía en Italia,
Filipo obtendría Iliria y la costa adriática. Roma, luchando por su supervivencia, no podía ignorar esta amenaza en su retaguardia. Estalló la Primera Guerra Macedónica, del año 214 al 205. Roma, sin recursos para una campaña terrestre masiva en Grecia, utilizó una estrategia indirecta. Financió y armó a la Liga Etolia, enemiga tradicional de Macedonia, para que hostigara a Filipo. La guerra terminó con la Paz de Fénice en el año 205, un empate técnico que mantuvo el statu quo, pero dejó a Roma con aliados griegos y a Filipo con la certeza de que el conflicto se reanudaría. La oportunidad para Roma llegó una década después. Filipo V y Antíoco III del Imperio Seleucida firmaron un pacto secreto para repartirse las posesiones tolemaicas en el Egeo y Asia Menor, aprovechando la minoría de edad del rey egipcio Ptolomeo V. Las ciudades griegas de Pérgamo y Rodas, amenazadas por esta expansión, enviaron embajadas a Roma pidiendo intervención. El Senado romano, ahora libre de la amenaza cartaginesa tras la victoria de Escipión el Africano en Sama en el año 202, votó la guerra. La Segunda Guerra Macedónica comenzó en el año 200. El comandante romano Tito Quincio Flaminino era un aristócrata joven, educado en la cultura griega, que comprendía que la victoria militar no bastaba. Necesitaba legitimidad política. Presentó la guerra no como conquista romana, sino como liberación griega. En el año 198 ofreció a Filipo términos de paz, retirada de todas las guarniciones macedonias en Grecia, pago de indemnización, entrega de la flota. Filipo rechazó. La guerra continuó. En el año 197, los dos ejércitos se encontraron en Sinocéfalos, en Tesalia. Filipo comandaba aproximadamente 25.000 hombres, incluyendo la falange macedonia tradicional. Flaminino tenía unos 26.000, con legiones romanas y contingentes etolios. El terreno, cubierto de colinas y niebla matutina, no favorecía a la falange, que requería terreno llano para mantener su formación cerrada. Un choque inicial entre vanguardias escaló rápidamente. La falange macedonia del ala derecha avanzó cuesta abajo con ímpetu, haciendo retroceder a la izquierda romana. Pero el ala izquierda macedonia, aún desplegándose en terreno irregular, quedó desorganizada. Un tribuno romano no identificado, actuando por iniciativa propia, tomó 20 manípulos de la derecha romana victoriosa, giró y atacó la retaguardia del ala izquierda macedonia. La falange, incapaz de girar rápidamente con sus sarisas de 5 metros, colapsó. 8.000 macedonios murieron. 5.000 fueron capturados. Filipo huyó. La batalla de Cinoscéfalos demostró la superioridad táctica de la legión romana sobre la falange macedonia en terreno variado. La legión, organizada en manípulos flexibles de 120 hombres, podía operar de forma independiente, adaptarse al terreno, explotar brechas y cambiar de dirección rápidamente. La falange era una máquina de choque frontal imbatible en condiciones ideales, pero rígida y vulnerable en los flancos y la retaguardia. Polibio, que analizaría esto décadas después, reconoció que la flexibilidad romana era decisiva. Filipo pidió la paz. Los términos fueron duros, pero no destructivos. Macedonia conservó su territorio nuclear y su dinastía. Pagó 1.000 talentos de indemnización. Entregó su flota. Retiró todas las guarniciones de Grecia. Entregó rehenes, incluyendo a su hijo menor Demetrio. Pero lo crucial fue lo que ocurrió después. En el año 196, durante los Juegos Sísmicos en Corinto, ante una multitud de decenas de miles de griegos reunidos, un heraldo romano leyó la proclamación de Flaminino aprobada por el Senado.
El Senado de Roma y Tito Quincio Flaminino, habiendo vencido al rey Filipo y a los macedonios, declaran libres, sin guarniciones, sin tributos y gobernándose por sus propias leyes, a los corintios, focidios, locrios, eubeos, aqueos, ftiotas, magnesios, tesalios y perrebos. La multitud, según Polibio y Livio, estalló en gritos de júbilo tan ensordecedores que pájaros en vuelo cayeron al suelo. Lloraban, aclamaban a Flaminino como salvador, arrojaban coronas y cintas. Era el momento cumbre de la propaganda romana en Grecia, pero la libertad proclamada era una ilusión cuidadosamente construida. Roma no anexó territorio, no impuso gobernadores, no cobró tributos directos, pero estableció un sistema de hegemonía informal. Las ciudades griegas eran libres en asuntos internos, pero su política exterior estaba sujeta a la aprobación romana. Roma actuaba como árbitro supremo en disputas interestatales. Cualquier ciudad que desafiara este orden enfrentaba la intervención militar. La libertad griega se convirtió en libertad bajo tutela romana. Flaminino retiró las legiones en el año 194. Fue un gesto calculado. Demostraba buena fe, reducía costos y confiaba en que la gratitud y el miedo mantendrían a Grecia alineada. Funcionó temporalmente, pero las tensiones internas griegas no desaparecieron. La Liga Etolia, que había luchado junto a Roma, se sintió marginada en el reparto de beneficios. Esperaba territorios que Roma otorgó a otros. Su resentimiento creció. En el año 192, la Liga Etolia invitó a Antíoco III, rey seleucida, a cruzar a Grecia como libertador. Antíoco, que había consolidado su poder en Asia y se autodenominaba el Grande, vio la oportunidad de expandir su influencia al Egeo. Desembarcó en Demetrias con un ejército de aproximadamente 10.000 hombres. Esperaba un levantamiento general griego contra Roma. No ocurrió. La Liga Aquea, Atenas, Rodas, Pérgamo, permanecieron leales a Roma o se mantuvieron neutrales. Esparta, bajo el tirano Nabis, fue atacada por Filopemen, estratega aqueo, y sometida. Nabis fue asesinado poco después. Roma respondió con rapidez. En el año 191, el cónsul Manio Acilio Glabrión desembarcó en Grecia con 20.000 legionarios. Antíoco, superado en número y sin apoyo local sustancial, intentó defender el paso de las Termópilas, el mismo sitio donde Leónidas había resistido a Jerjes, pero los romanos flanquearon la posición por los senderos montañosos, igual que los persas siglos antes. El ejército seleucida se desintegró. Antíoco huyó a Asia. La guerra continuó en territorio seleucida. En el año 190, en la batalla de Magnesia, cerca de Esmirna, el ejército romano comandado por Lucio Cornelio Escipión, con su hermano Escipión el africano como asesor, enfrentó a Antíoco. Las fuentes antiguas dan cifras exageradas para el ejército seleucida, entre 50 y 70.000 hombres, incluyendo falanges macedonias, catafractos, carros falcados y elefantes. El ejército romano tenía aproximadamente 30.000 legionarios más aliados pérgamos. La batalla fue decisiva. La caballería pérgama de Eumenes II rompió el flanco izquierdo seleucida. Los elefantes, asustados por los proyectiles romanos, se volvieron contra sus propias líneas. La falange seleucida, rodeada, fue masacrada. Antíoco huyó nuevamente. La paz de Apamea, en el año 188, impuso condiciones devastadoras al imperio seleucida. Antíoco renunció a todos los territorios al norte y oeste de los montes Tauro. Pagó 15.000 talentos de indemnización, la suma más grande jamás impuesta en la antigüedad. Entregó su flota y sus elefantes de guerra. Entregó rehenes, incluyendo a su hijo menor, el futuro Antíoco IV.
El imperio seleucida quedó reducido a Siria y Mesopotamia, financieramente arruinado, militarmente castrado. Roma no anexó territorio asiático, lo entregó a sus aliados, Pérgamo y Rodas. El mensaje era claro. Roma no buscaba provincias orientales todavía. Buscaba un sistema de estados clientes que mantuvieran el equilibrio y reconocieran la supremacía romana. Grecia, mientras tanto, entró en un periodo de paz relativa pero de dependencia creciente. Las disputas entre la Liga Aquea y Esparta, entre facciones prorromanas y nacionalistas, continuaron. Roma intervenía constantemente como árbitro. Cada embajada griega a Roma reforzaba la realidad. La soberanía griega era condicional. Filipo V de Macedonia murió en el año 179. Su hijo Perseo ascendió al trono. Perseo era ambicioso, popular entre los griegos que resentían la hegemonía romana y decidido a restaurar el prestigio macedonio. Reorganizó el ejército, acumuló reservas financieras, estableció contactos diplomáticos con ciudades griegas, con los etolios, incluso con Cartago y los seleucidas. No buscaba guerra abierta inicialmente, pero su rearme y su diplomacia independiente alarmaron a Roma. Eumenes II de Pérgamo viajó a Roma en el año 172 para denunciar a Perseo. Sobrevivió a un intento de asesinato en Delfos, probablemente orquestado por agentes macedonios. El Senado votó la guerra. La Tercera Guerra Macedónica comenzó en el año 171. Los primeros años fueron de estancamiento. Los cónsules romanos sucesivos no lograron avances decisivos. Perseo evitó batallas campales, hostigó las líneas de suministro, ganó apoyo en Grecia central. En el año 168, el Senado nombró a Lucio Emilio Paulo, veterano de 60 años, hijo del cónsul caído en Canas, para comandar la campaña. Paulo reorganizó el ejército, restauró la disciplina y avanzó hacia Macedonia. El 22 de junio del año 168, cerca de Pydna, en la costa macedonia, los dos ejércitos se encontraron. Perseo comandaba aproximadamente 40.000 hombres, incluyendo la falange macedonia reforzada. Paulo tenía unos 38.000, con legiones y aliados. La batalla comenzó por un incidente menor. Un caballo suelto provocó un choque entre patrullas que escaló rápidamente. La falange macedonia avanzó en terreno llano inicialmente, haciendo retroceder a las legiones. Paulo, observando desde una colina, notó que el terreno irregular frente a la falange comenzaba a fragmentar la formación. Las sarisas perdían alineación, se abrían brechas. Paulo ordenó a los manípulos infiltrarse en las brechas, combatiendo a corta distancia donde las largas picas eran inútiles y las espadas romanas, gladios, eran letales. La falange se desintegró. 20.000 macedonios murieron. 11.000 fueron capturados. Perseo huyó. Fue capturado días después en Samotracia y llevado a Roma para el triunfo de Paulo. Pydna fue el fin del reino de Macedonia como entidad política independiente. Roma no lo anexó inmediatamente. Lo dividió en 4 repúblicas clientes, aisladas entre sí, prohibidas de comerciar o casarse entre regiones, obligadas a pagar la mitad del tributo que antes pagaban al rey. Las minas reales fueron cerradas. La aristocracia macedonia fue deportada a Italia. 1.000 familias prominentes, incluyendo al historiador Polibio, fueron enviadas como rehenes. Polibio, aqueo, terminaría viviendo en Roma durante 17 años, convirtiéndose en tutor de Escipión Emiliano y escribiendo su historia, la fuente más importante para este periodo. Su obra es un análisis lúcido y melancólico de cómo Roma conquistó el mundo mediterráneo en 53 años, y de cómo Grecia perdió su libertad no por falta de valor, sino por desunión y por enfrentar a un sistema político y militar superior.
Perseo murió en cautiverio en Alba Fusens. Su hijo Alejandro, según Plutarco, aprendió latín y se convirtió en escriba romano. La dinastía antigónida, que había gobernado Macedonia durante más de un siglo, desapareció. Grecia quedó bajo control romano absoluto. Pero la resistencia no había terminado. La Liga Aquea, liderada por facciones nacionalistas, resentía la intervención romana constante en sus asuntos internos. En el año 150, un pretendiente al trono macedonio, Andrisco, afirmando ser hijo de Perseo, levantó una rebelión. Fue derrotado en el año 148 por el pretor Quinto Cecilio Metelo, quien anexó Macedonia como provincia romana formal. Fue la primera provincia romana en territorio griego. La Liga Aquea, viendo la anexión de Macedonia, temió por su propia existencia. En el año 146, el estratega Critolao y su sucesor Dieo movilizaron a la Liga para la guerra contra Roma. Fue un acto de desesperación política más que cálculo militar. Sabían que no podían vencer, pero preferían la destrucción a la sumisión gradual. Esparta, forzada a unirse a la Liga contra su voluntad, se rebeló. Roma envió al cónsul Lucio Mumio con 2 legiones y aliados itálicos, aproximadamente 23.000 hombres. El ejército aqueo, quizás 14.000, fue derrotado fácilmente cerca de Corinto. Critolao desapareció en la batalla, probablemente ahogado en un río. Dieo huyó a Corinto, envenenó a su esposa y se suicidó. La ciudad quedó sin liderazgo. Mumio entró en Corinto. Lo que ocurrió después fue metódico, calculado y definitivo. La orden del Senado era clara. Corinto debía ser destruida como ejemplo, no por su resistencia militar, que había sido breve, sino por su simbolismo. Corinto era una de las ciudades más ricas, más antiguas, más influyentes de Grecia. Su destrucción enviaría un mensaje a todo el Mediterráneo. La resistencia a Roma terminaba en aniquilación. Los hombres adultos fueron ejecutados o vendidos, las mujeres y niños esclavizados, los edificios incendiados, las murallas derribadas, las obras de arte confiscadas y enviadas a Roma. Mumio, según Estrabón y Pausanias, no comprendía el valor artístico de lo que saqueaba. Llenó barcos con estatuas de bronce y mármol, pinturas de maestros griegos, vasos de oro y plata. Algunas obras se perdieron en el mar, otras decoraron templos y villas romanas. El botín de Corinto financió juegos públicos en Roma y enriqueció a senadores y generales. El sitio de Corinto quedó desierto. Julio César la refundaría un siglo después, en el año 44, como colonia romana para veteranos y libertos. Pero la Corinto griega, la ciudad de los tiranos cipsélidas, la rival de Atenas, la potencia comercial del Istmo, había terminado. El mismo año, Cartago fue destruida tras la Tercera Guerra Púnica. 2 civilizaciones mediterráneas borradas en la misma generación. Roma era ahora la única potencia indiscutible. Grecia continental fue organizada informalmente bajo la supervisión del gobernador de Macedonia. No se creó una provincia de Acaya inmediatamente. Las ciudades mantuvieron autonomía local nominal, pero la política interestatal, la guerra, la diplomacia, quedaron prohibidas. Las ligas fueron disueltas o reducidas a funciones religiosas y culturales. La libertad griega, tal como se había entendido durante 5 siglos, había muerto. Parte 3. Finalizada. Aproximadamente 3.420 palabras. La destrucción de Corinto en el año 146, antes de nuestra era, no marcó el fin de la presencia griega en el mundo, sino su transformación radical. Lo que desapareció fue la Grecia política, el sistema de ciudades-estados soberanas que tomaban decisiones independientes, que declaraban guerras, que firmaban tratados, que competían por hegemonía.
Lo que sobrevivió y de hecho se expandió fue la Grecia cultural, el conjunto de ideas, lenguas, artes, filosofías, instituciones educativas y modelos estéticos que Roma absorbió, adaptó y transmitió a Occidente. La paradoja central de este periodo es que la conquista militar romana produjo la conquista cultural griega de Roma. Horacio, el poeta romano del siglo I antes de nuestra era, lo resumió en una línea que se ha repetido durante 2 milenios. Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulita gresti latio. Grecia, cautiva, cautivó a su feroz vencedor e introdujo las artes en el rústico Lacio. No era retórica vacía, era observación empírica. Tras las conquistas del siglo II, Roma se inundó de objetos griegos, esclavos griegos, maestros griegos, médicos griegos, arquitectos griegos, filósofos griegos. Las casas de la aristocracia romana se decoraron con estatuas griegas originales o copias romanas. Las bibliotecas privadas acumularon rollos en griego. Los jóvenes romanos de familias senatoriales viajaban a Atenas, Rodas o Pérgamo para completar su educación retórica y filosófica. Cicerón, César, Bruto, Augusto, todos hablaron griego con fluidez, estudiaron con maestros griegos, citaron a Platón y Demóstenes en sus discursos. El proceso no fue pacífico ni uniforme. Hubo resistencia cultural romana. Catón el Viejo, censor en el año 184, advirtió repetidamente contra la influencia griega. Consideraba la filosofía griega corruptora de la disciplina romana, la retórica griega un instrumento de manipulación, la medicina griega un fraude peligroso. Expulsó a filósofos griegos de Roma en el año 161. Se opuso a la construcción de un teatro de piedra permanente, argumentando que debilitaría el carácter marcial romano. Pero la resistencia de Catón fue finalmente inútil. La utilidad práctica de la cultura griega era innegable. La retórica era esencial para la carrera política en un sistema basado en discursos públicos y juicios. La filosofía proporcionaba marcos éticos para la élite gobernante. La arquitectura y el arte griegos ofrecían modelos de belleza y prestigio que Roma, en su expansión imperial, necesitaba para legitimar su poder. La integración fue selectiva. Roma adoptó la literatura, la filosofía, el arte, la ciencia griega, pero rechazó o modificó aspectos políticos y sociales. La democracia radical ateniense fue vista con desconfianza, asociada con la inestabilidad y la demagogia. El sistema romano, con su senado aristocrático, sus magistraturas anuales, su equilibrio de poderes, se consideraba superior. La religión griega se sincretizó con la romana. Zeus se convirtió en Júpiter, Atenea en Minerva, Afrodita en Venus, pero los rituales romanos mantuvieron su carácter estatal, formal, contractual, distinto del culto griego más emocional y mistérico. La pederastía educativa griega, aceptada en contextos aristocráticos, fue condenada por la moral romana tradicional. Roma tomó lo que le servía, adaptó lo que podía integrar y descartó lo que amenazaba sus estructuras sociales. Grecia continental, mientras tanto, entró en un periodo de declive económico y demográfico que duraría más de un siglo. Las guerras del siglo II habían devastado campos, destruido ciudades, desplazado poblaciones. El saqueo sistemático de obras de arte y tesoros vació templos y edificios públicos. La esclavización de decenas de miles de griegos redujo la mano de obra libre. El comercio, que había florecido en el período helenístico, se reorientó hacia Italia y las provincias occidentales. Delos, convertida en Puerto Franco por Roma en el año 167, se convirtió en el centro del comercio de esclavos del Mediterráneo, manejado principalmente por comerciantes itálicos y romanos.
Estrabón afirma que hasta 10.000 esclavos podían ser vendidos en un solo día en Delos. Muchos eran griegos, prisioneros de guerra o víctimas de piratería. La provincia de Macedonia, establecida formalmente en el año 148, y la supervisión romana sobre Grecia Central y el Peloponeso, mantuvieron la paz pero no restauraron la prosperidad inmediatamente. Las ciudades griegas conservaron sus gobiernos locales, sus cultos, sus festivales, pero operaban dentro de límites estrictos. No podían acuñar moneda de plata o oro, no podían mantener ejércitos permanentes, no podían declarar guerra. Las disputas interestatales se resolvían mediante arbitraje romano o apelación al gobernador provincial. La autonomía era real en asuntos municipales, mantenimiento de calles, suministro de agua, organización de juegos locales, administración de templos. Pero la soberanía, la capacidad de decidir el destino colectivo, había desaparecido. Hubo levantamientos esporádicos. En el año 88, Mitrídates VI del Ponto, rey helenizado que se presentaba como campeón de los griegos contra Roma, invadió Asia Menor y ordenó la masacre de ciudadanos romanos e itálicos. Las fuentes antiguas dan cifras entre 80.000 y 150.000 muertos en un solo día. Varias ciudades griegas de Asia y Grecia continental, incluyendo Atenas, se unieron a Mitrídates, viendo una oportunidad de recuperar la independencia. Atenas, bajo el tirano Aristión, apoyó activamente la causa póntica. Roma respondió con fuerza devastadora. Lucio Cornelio Sila, nombrado comandante, marchó sobre Grecia en el año 87. Sitió Atenas y el Pireo. El asedio duró meses. El hambre fue extrema. Según Apiano, los atenienses llegaron a comer cuero hervido y cadáveres. En marzo del año 86, las tropas romanas entraron en Atenas. Sila ordenó una masacre. La sangre, según Plutarco, corrió por las puertas de la ciudad. Aristión fue ejecutado. Sila confiscó tesoros, incluyendo columnas del templo de Zeus olímpico que fueron enviadas a Roma para el templo de Júpiter Capitolino. Pero Sila también mostró pragmatismo. No destruyó Atenas completamente. Reconoció su valor simbólico y educativo. Perdonó a la ciudad, dijo, por respeto a sus antepasados muertos. Atenas sobrevivió, pero como ciudad universitaria y turística, no como potencia política. La victoria de Sila sobre Mitrídates se consolidó en las batallas de Queronea y Orcómeno en el año 86, irónicamente en los mismos campos donde griegos habían luchado contra macedonios y persas siglos antes. Mitrídates fue finalmente derrotado por Pompeyo en el año 63. Grecia continental permaneció bajo control romano. El fin de la República Romana y las guerras civiles del siglo I afectaron directamente a Grecia. La batalla de Farsalia en el año 48, donde César derrotó a Pompeyo, ocurrió en Tesalia. La batalla de Filipos en el año 42, donde Octavio y Marco Antonio derrotaron a Bruto y Casio, ocurrió en Macedonia. La batalla de Accio en el año 31, donde Octavio derrotó a Antonio y Cleopatra, ocurrió frente a la costa de Grecia occidental. Grecia fue escenario, no actor. Sus ciudades proporcionaron suministros, tropas auxiliares, bases navales, pero no decidieron el resultado. Con la victoria de Octavio y el establecimiento del Principado, Grecia entró en una nueva fase. En el año 27 antes de nuestra era, Augusto organizó formalmente la provincia de Acaya, separada de Macedonia, con capital en Corinto, refundada como colonia romana. La provincia cubría Grecia Central y el Peloponeso. Era una provincia senatorial, gobernada por un procónsul de rango pretorio, considerada pacífica y no requería legiones permanentes. La paz romana, la Pax Augusta, trajo estabilidad. Las rutas comerciales se reabrieron,
La piratería fue suprimida. La administración romana, aunque extractiva en impuestos, era generalmente predecible y menos arbitraria que las monarquías helenísticas tardías. El siglo I y II después de Cristo vieron un renacimiento cultural y económico en Grecia, impulsado por el turismo educativo, el patrocinio imperial y la integración en el mercado mediterráneo romano. Atenas recuperó parte de su esplendor como centro filosófico y retórico. Las escuelas de la academia, el liceo, el pórtico y el jardín continuaron operando, aunque transformadas. El platonismo evolucionó hacia el neoplatonismo. El estoicismo, adaptado por pensadores romanos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, se convirtió en la filosofía dominante de la élite imperial. Epicúreos y escépticos mantuvieron presencia. Estudiantes de todo el imperio, desde Hispania hasta Siria, viajaban a Atenas para estudiar. El emperador Adriano, filoheleno declarado, visitó Grecia múltiples veces. Completó el templo de Zeus olímpico en Atenas, iniciado 6 siglos antes. Construyó bibliotecas, acueductos, arcos. Fundó el Panhellenion en el año 131 o 132, una liga cultural y religiosa de ciudades griegas que celebraba la identidad helénica común bajo patrocinio imperial. Era reconocimiento simbólico, no restauración política. Grecia era provincia, pero su cultura era patrimonio imperial. Pausanias, viajero y geógrafo del siglo II, escribió su descripción de Grecia entre los años 150 y 180. Su obra es un testimonio invaluable del estado de Grecia bajo dominio romano. Recorrió ciudades, santuarios, ruinas. Describió templos en decadencia, estatuas saqueadas, pero también restauraciones, festivales continuados, cultos mantenidos. Su tono es nostálgico pero realista. Reconoce que la grandeza política ha pasado, pero la memoria y la cultura persisten. Escribe sobre Corinto romana, sobre Atenas educativa, sobre Esparta museística, sobre Delfos aún consultado aunque con menos frecuencia. Su obra muestra un mundo en transición, donde el pasado glorioso convive con un presente provincial pero estable. La pregunta que los historiadores modernos debaten no es si Grecia cayó, sino qué significa exactamente caída en este contexto. Polibio, escribiendo en el siglo II antes de nuestra era, vio la conquista romana como resultado inevitable de la superioridad institucional romana y la desunión griega. Para él, la libertad griega murió en Pidna y Corinto. Los historiadores romanos como Livio y Tácito compartieron esta visión, aunque con matices de justificación imperial. En el siglo XIX, historiadores románticos como George Grote lamentaron la pérdida de la democracia ateniense y vieron el periodo helenístico y romano como decadencia. En el siglo XX, la Escuela de Cambridge y historiadores como Moses Finlay reinterpretaron el periodo no como caída, sino como transformación. La polis no desapareció, evolucionó en ciudad provincial romana, manteniendo instituciones locales, élites cívicas, vida cultural. La economía no colapsó, se reorientó hacia redes imperiales. La cultura no murió, se universalizó. La evidencia arqueológica respalda esta visión matizada. Excavaciones en Atenas, Corinto, Esparta, Tesalónica, Éfeso, Pérgamo muestran continuidad de ocupación, adaptación arquitectónica, mezcla de estilos griegos y romanos, prosperidad en periodos imperiales. Inscripciones revelan que las élites griegas locales colaboraron con la administración romana, sirvieron como magistrados municipales, financiaron edificios públicos, mantuvieron cultos tradicionales mientras adoptaban el culto imperial.
La ciudadanía romana, extendida gradualmente a élites provinciales y finalmente a todos los habitantes libres del imperio por el edicto de Caracalla en el año 212 después de Cristo, integró a los griegos plenamente en el sistema imperial. Un griego del siglo III podía ser ciudadano romano, hablar griego en casa, latín en administración, adorar a dioses grecorromanos y servir en el ejército o la burocracia imperial. La identidad no era excluyente. El cristianismo, emergiendo en el siglo I en Judea, se expandió rápidamente por el mundo grecorromano. Pablo de Tarso, ciudadano romano y judío helenizado, predicó en Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso. Sus cartas, escritas en griego koiné, forman gran parte del Nuevo Testamento. El cristianismo se articuló teológicamente usando conceptos filosóficos griegos: logos, ousia, hipostasis. Los concilios ecuménicos de Nicea en el año 325, Constantinopla en el 381, Éfeso en el 431, Calcedonia en el 451, se celebraron en territorio grecorromano oriental con participación mayoritaria de obispos de habla griega. La teología cristiana se construyó sobre andamiaje conceptual griego. Cuando el Imperio Romano se dividió administrativamente en el siglo IV, la mitad oriental, con capital en Constantinopla, era cultural y lingüísticamente griega. Sus habitantes se llamaban a sí mismos romanos, romaioi, pero hablaban griego, leían a Homero y Platón y preservaron la tradición clásica durante 1000 años más, hasta la caída de Constantinopla en el año 1453. La caída de Grecia, entonces, no fue un evento único ni una extinción. Fue un proceso político de pérdida de soberanía estatal, completado en el año 146 antes de nuestra era con la destrucción de Corinto y la disolución de las ligas. Fue seguido por un proceso cultural de integración y transmisión que duró siglos. Grecia desapareció como actor político independiente, pero su lenguaje, su filosofía, su literatura, su arte, su ciencia, su arquitectura, se convirtieron en los cimientos de la civilización romana y, a través de Roma, de Europa occidental. El derecho romano se enseñó en griego en Oriente. La literatura latina imitó modelos griegos. La educación medieval y renacentista se basó en el trivium y quadrivium, heredados de la paideia griega. El redescubrimiento de textos griegos en el Renacimiento, preservados por copistas bizantinos y árabes, desencadenó la revolución intelectual que dio forma al mundo moderno. Lo que los historiadores contemporáneos enfatizan es la agencia griega dentro de la dominación romana. Los griegos no fueron víctimas pasivas. Negociaron, adaptaron, colaboraron, resistieron selectivamente, preservaron lo que valoraban, descartaron lo que no servía. Las élites cívicas usaron el sistema romano para mantener estatus local. Los intelectuales usaron el patrocinio imperial para continuar la tradición filosófica y literaria. Los artesanos adaptaron estilos para mercados romanos. Los sacerdotes mantuvieron cultos mientras incorporaban elementos imperiales. La supervivencia cultural no fue accidente. Fue estrategia consciente de preservación identitaria bajo condiciones de subordinación política. La lección histórica no es que la fuerza militar siempre vence a la cultura, sino que la cultura puede sobrevivir a la derrota política si mantiene instituciones de transmisión, si conserva valor utilitario para los conquistadores, si se adapta sin perder su núcleo identitario. Grecia perdió sus ejércitos, sus flotas, sus asambleas soberanas, sus ligas federativas, pero conservó sus escuelas, sus textos, sus idiomas, sus modelos estéticos, sus marcos conceptuales.
Roma, necesitada de legitimidad cultural y herramientas administrativas, los adoptó. El resultado fue una síntesis grecorromana que definió la antigüedad tardía y sentó las bases de Occidente. Hemos seguido el arco desde las llamas de Corinto en el año 146 hasta la integración provincial bajo Augusto, desde la resistencia de la Liga Aquea hasta la colaboración de las élites imperiales, desde la destrucción política hasta la supervivencia cultural. Lo que emerge no es una narrativa de extinción, sino de metamorfosis. La civilización que inventó la democracia, que derrotó a Persia, que produjo a Sócrates y Fidias, que fundó ciudades desde Marsella hasta Alejandría del Cáucaso, no desapareció, se transformó. Perdió su forma estatal, pero su contenido intelectual y artístico se universalizó. Los romanos que saquearon Corinto llevaron estatuas a Italia, pero también llevaron ideas que cambiarían Roma para siempre. Los generales que sometieron Grecia terminaron educando a sus hijos con tutores griegos. Los senadores que votaron la destrucción de ciudades griegas terminaron citando a Demóstenes en el Senado. La historia real no ofrece finales limpios ni moralejas simples. Ofrece procesos complejos, contradicciones, adaptaciones, supervivencias inesperadas. Grecia cayó como entidad política soberana porque su sistema de polis fragmentadas no pudo competir con estados territoriales centralizados, primero macedonio, luego romano. Pero sobrevivió como civilización porque su producción cultural era demasiado valiosa, demasiado adaptable, demasiado fundamental para ser descartada. Los historiadores modernos ya no hablan de caída en términos catastróficos, sino de transición, de integración imperial, de continuidad bajo nuevas estructuras políticas. Las excavaciones en el Ágora de Atenas, en el Foro de Corinto, en los teatros de Éfeso y Pérgamo, muestran capas de ocupación, destrucción, reconstrucción, adaptación. No hay línea divisoria nítida entre Grecia libre y Grecia sometida. Hay gradientes, negociaciones, continuidades. Lo que sabemos con certeza es que en el año 146 antes de nuestra era, la última resistencia armada organizada de Grecia continental fue aplastada. Lo que sigue siendo objeto de análisis es cómo las comunidades griegas navegaron los siglos siguientes, cómo preservaron identidad bajo dominación, cómo influyeron en sus conquistadores, cómo transmitieron su legado a través de imperios sucesivos. Las preguntas abiertas no son misterios ocultos, sino áreas de investigación activa. El grado exacto de autonomía municipal bajo Roma, los mecanismos económicos de recuperación provincial, la dinámica de identidad grecorromana en inscripciones y papiros, la transmisión textual de obras filosóficas y científicas. Cada nuevo hallazgo arqueológico, cada papiro descifrado, cada inscripción publicada, ajusta nuestra comprensión. La realidad histórica es más fascinante que cualquier ficción de colapso súbito o renacimiento milagroso. Muestra a seres humanos reales enfrentando derrotas militares, pérdida de soberanía, saqueo de ciudades, tomando decisiones pragmáticas, adaptándose, preservando lo que podían, negociando con el poder imperial, manteniendo escuelas, copiando textos, celebrando festivales, enseñando a nuevas generaciones. Muestra a conquistadores que, tras la victoria militar, reconocieron la superioridad cultural de los vencidos y la adoptaron. Muestra cómo las ideas sobreviven a los ejércitos, cómo el lenguaje persiste tras la pérdida de territorio, cómo la educación transmite identidad a través de siglos de dominación política. Grecia no desapareció, cambió de forma. Dejó de ser un conjunto de ciudades-estado rivales para convertirse en el sustrato cultural de un imperio mediterráneo, luego de una civilización europea, luego de una tradición intelectual global.
Las decisiones de Pericles, las tácticas de Epaminondas, los discursos de Demóstenes, las campañas de Filipo y Alejandro, las batallas de Sinocéfalos y Pidna, la destrucción de Corinto, la integración provincial, la transmisión textual, la síntesis grecorromana, todo forma una cadena continua de causa y efecto, de acción y consecuencia, de pérdida y preservación. La historia no termina en el año 146, se transforma. Y en esa transformación, lo que Grecia creó sobrevivió, no por destino manifiesto ni por intervención divina, sino por el trabajo concreto de personas reales que copiaron manuscritos, enseñaron estudiantes, mantuvieron cultos, adaptaron instituciones, negociaron con gobernadores, preservaron memoria. Esa es la escala humana de lo ocurrido. Esa es la razón por la que, 2 milenios después, seguimos leyendo a Homero en traducciones, estudiando a Platón en universidades, admirando copias romanas de esculturas griegas, usando términos filosóficos griegos, reconociendo en la democracia ateniense un antecedente lejano pero reconocible. La civilización que cambió el mundo no desapareció, se hizo mundo.